Evelyn Constantino nos va a presentar Adolescencias desamparadas, crecer en la intemperie del lazo. Ella hace práctica clínica con niños, adolescentes y adultos, es licenciada en Psicología Clínica y posgraduada en Clínica Psicoanalítica por la Universidad de Zacatecas. Coordina encuentros psicoanalíticos y un proyecto dedicado a la formación, diálogo y pensamiento clínico que convoca a psicoanalistas, estudiantes y profesionales de distintas disciplinas para reflexionar sobre la infancia, la adolescencia, la experiencia femenina, el trauma y la clínica contemporánea. Nacida de la necesidad de crear un lugar accesible y ético para la transmisión del psicoanálisis, encuentros psicoanalíticos, promueve seminarios, conversatorios, publicaciones y actividades interdisciplinarias que sostienen el deseo de pensar juntos. Recibió el reconocimiento ciudadano honoris causa en el 2024 por su labor clínica y por promover el psicoanálisis en espacios accesibles. Es miembro del Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro y ha publicado en diversas editoriales de México y Argentina sobre clínica infantil, arte y psicoanálisis, temas contemporáneos sobre mujeres y subjetividad. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Gracias, Paulina. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Escuchamos perfecto. Ah, ok. ¿Hay manera de que puedan ustedes voltear la cámara para que yo pueda verlos a los que están ahí o no se puede? ¿La computadora? Este, a ver. Ándale, para que vean las caritas. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, hola. Pero, Creo que eso, creo que eso me haría sentir un poquito más cómoda, verles un poco el rostro. Bueno, antes que nada, pues quiero agradecer muchísimo a CIES, especialmente al doctor Pepe, que me invita para poder dialogar con ustedes. Me hubiese mucho gustado estar ahí presente, pero bueno, actualmente me encuentro con una condición particular que me hace salir un poco fuera del lugar, ¿no? Ahorita no estoy viajando, pero bueno, aquí estoy con ustedes. De verdad me hubiese muchísimo encantado. Hace justamente este año, una colega de Argentina, Mónica Peisawi, nos invitó a varias personas de Buenos Aires y bueno, creo que fui la única mexicana que compila este libro que se llama Nuevas Adolescencias. Y cuando me invita a escribir, yo pensaba en primera instancia de que no quería hablar sobre el adolescente, ¿no? Que siempre se menciona como un joven que adolece, que hay un duelo particular en los jóvenes, ¿no? Jóvenes quienes están, teniendo estos cambios corporales, estos cambios físicos, estos cambios internos, en donde de pronto el adolescente todo el tiempo está escondido, ¿no? Yo quería hablar de algo más que me representa mucho México, porque me parece muy fundamental cómo se empieza a trazar nuestro país en relación a desaparecidos, en relación a secuestros. Por ejemplo, lamentablemente un par de meses atrás, bueno, el año pasado se vio estas fosas clandestinas y yo me preguntaba, bueno, ¿qué estamos haciendo en México en relación al desamparo? Que en primera instancia, no sé si ustedes recuerdan que cuando se inicia el DIF, ¿no? Esta instancia de gobierno, sobre todo en los estados, allá en la Ciudad de México, desconozco si también se llama DIF el programa. Sí, ¿verdad? Este programa que originan, tiene una parte muy particular en donde justo al desamparado, a estas infancias, estos adolescentes desamparados, porque vienen de papitos que tienen problemas con alcoholismo, papitos que dejan en la calle a los niños, papás que tienen violencia extrema, o sea, son un desamparo muy particular, pues el DIF los detiene y los manda en casa hogar, ¿no? Y hasta ahí se queda el asunto. Pero ¿qué pasa con aquellas adolescencias en donde realmente están desamparados, pero no hay un gobierno, no hay una institución, no hay un algo que se pueda hacer cargo y también permita, ¿no? Dar una posibilidad de un mundo distinto, ¿no? Estas adolescencias
tienen que hacerse cargo, ¿no? Y ven y hacen con lo que tienen, lo que pueden, y de pronto los vemos migrando y desaparecen como lo que pasó en Guadalajara y lo que está pasando constantemente en México, ¿no? Entonces yo escribo este tema que le llamo a las ciencias desamparadas, crecer en la intemperie de lazo, porque me parece muy fundamental que nosotros en la clínica, en el dispositivo clínico, en las cuestiones sociales, culturales que nos atraviesan, nos preguntemos, ¿qué hacemos con el desamparado? No sé si ustedes en algún momento, si son de clínica, o están estudiando psicología o psicoanálisis. No sé si ustedes recuerdan cuando Sigmund Freud hace un texto que de verdad me encanta, que de hecho el año pasado, no, hace como 2 años fui con ustedes, me acuerdo mucho que me habían invitado, hablé sobre un tema de las transgresiones y yo les venía como platicando, haciendo este recorte porque me parece algo muy fundamental que hace Freud en uno de sus textos, que justamente ese texto es muy curioso cómo Freud lo olvida. Sí me van escuchando, ¿verdad? Sí se escucha bien, ¿verdad? Bueno, Freud olvida este texto justo cuando estaba escribiendo Más allá del principio del placer, que para mí esto es un parteaguas muy fundamental para el desamparado, porque en Más allá del principio del placer, más que quedar atónicos, porque Freud habla del Fordá, de su sobrinito, en la primera hoja, después de eso le da capítulo, le da la vuelta y empieza a desarrollar al punto que quiere ir, pero también ahí desarrolla 3 puntos fundamentales que a veces en la clínica o en las transmisiones nos olvidamos considerar el miedo, el horror y la angustia, ¿no? Y de repente el psicoanálisis se queda muy frenado en la angustia una y otra vez, ¿no? Hasta Lacan le hace todo un texto a la angustia, Freud habla de la inhibición, síntoma y angustia, pero ¿qué pasa con el miedo y qué pasa con el horror? Que me parece que son 2 instancias fundamentales para saber que una persona está en desamparo. No sé si ustedes recuerdan que cuando en ese texto Freud, o sea, escribe más allá del principio del placer, nos pone sobre la pista que el miedo y el horror son 2 instancias psíquicas fundamentales para saber que un ser humano, un individuo, una nación o un grupo de individuos están pasando situaciones de desamparo, que son el horror y el miedo. Al mismo tiempo, Freud escribe El Ominoso, que es un texto tan hermoso que ahí hace una pregunta a Freud que llama la atención, que él dice, bueno, ¿por qué el ominoso deviene en lo familiar y en qué condiciones ocurre, ¿no? Y ustedes, cuando de repente llega un caso clínico, evidentemente hay desamparo, por eso la violaron a esa nenita o a ese niño, ¿no? Por eso el papá agarró el arma y se disparó y en escena del crimen estaba, o en escena, en este acto, estaban los niños y lo vieron porque justamente no hay un otro que pueda evitar la escena. Y el acontecimiento traumático, doloroso, acontece, pero no existe un otro que esté ahí para evitarlo y por eso es un desamparo, porque es una situación, una experiencia en soledad. No hay un otro. Es imposible que algo evite eso. O, por ejemplo, si nos vamos como en cuestiones de grupos en masivos, podemos pensar, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Palestina, ¿no? En Ucrania, en donde el desamparo es de manera masiva, pero no hay un otro que evite que esto se acabe. ¿Y qué condiciones deja esto? Entonces me llamó mucho la atención que en Luminoso, Freud saca otros 3 instancias psíquicas bien importantes en donde Freud dice la soledad, la oscuridad y el silencio son factores que anudan la angustia. Yo le diría, no, Freud, son factores que anudan el miedo y el horror. Pero bueno, pues le metamos la angustia, pero él dijo la angustia, ¿no? Yo le diría que sí, que efectivamente la soledad, porque no hay un otro que rescate. Yo diría que el silencio, porque no hay manera de elaborar el impacto, el acontecimiento, hay mucho silencio, no puedes elaborarlo, está ocurriendo y por otro lado hay una oscuridad porque parece ser que nunca se va a acabar. Parece ser que no hay una luz. Cuando pensamos en las personas de guerra, cuando pensamos en las personas desaparecidas, cuando pensamos en ciudad, en cierta periferia de ciertas ciudades,
¿no? Por ejemplo, pensaríamos en Querétaro, en ciertas zonas marginales como San José el Alto, como Mechaca, o podemos pensar en la Ciudad de México, Nezahualcóyotl, ¿no? Podemos pensar en Ciudad de México, este, Iztapalapa, un poco entre Iztapalapa y Nezahualcóyotl, como por allá, no sé, ubico mucho esa zona, ¿no? No sé, igual y hay otras zonas en donde de repente en los noticieros salen temas que de repente nos sacan de quicio y uno se pregunta, ¿pero por qué? Bueno, Freud en algún momento hace un texto y un diálogo con Einstein donde le pregunta, ¿por qué la guerra? Y esta mujer, Haran, también se pregunta, ¿por qué la banalidad del mal? Y mucha gente se ha estado preguntando por qué y en qué condiciones ocurre esto y por qué ciertas poblaciones están tan desamparadas. Hay una filósofa, no sé si ustedes la ubican, seguramente sí, porque esta filósofa está siendo una mujer sumamente importante en nuestro país, ya se ganó un premio en Estados Unidos, la acaban de invitar en Europa, porque es una mujer que se atrevió a tocar su pluma, pero es una mujer que justamente habla desde la experiencia del desamparo. ¿Me vienen escuchando? Es que siento que estoy gritando y como tengo tapados los oídos, siento, se escucha muy feo hablar así. Escucha perfecto, Evelyn. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, esta mujer, Dalia de la Cerda, seguramente la ubican, a esta filósofa, la ubican a Dalia de la Cerda, es una mujer que si la lees te va a incomodar. Es una escritura sumamente incómoda. Dalia de la Cerda, mexicana, hidrocálida de Aguascalientes, pues dicen que son los hidrocálidos los de Aguascalientes. Esta jovencita es una lectura muy incómoda, es un feminismo totalmente distinto, ¿no? Porque es un feminismo escrito, como ella dice, desde la habitación, no como Virginia Woolf que dice, escribo desde mi propio cuarto, no. Dalia de la Cerda escribe desde la periferia, escribe donde no hay un cuarto propio porque ahí tiene que dormir su padre, ahí duermen sus demás hermanos. Dalia de la Cerda escribe desde un hombre que con sus dificultades como pareja, pues le echa la mano para pagarle la carrera de filosofía y también ella tiene que vender a Avon, trabajar en una fábrica de dulces para salir adelante, ¿no? Entonces, Dalia de la Cerda me encantó muchísimo pensando con esto en las adolescencias desamparadas, su vida. Su vida de Dalia de la Cerda me hace repensar de que no todos tienen el mismo final que ellas. Bueno, no sé si aún llegó en su final, pero su vida dio un giro de 360 grados porque Dalia de la Cerda tiene condiciones muy particulares. Por ejemplo, ella tiene un tumor en el ojo benigno, es un tumor benigno que lo tienen que estar opere y opere año tras año porque el ojo se le está cayendo. Entonces, haz de cuenta que el ojito tiene así. Pero ¿te imaginas una jovencita, una niña que tiene ciertos tratamientos invasivos en la infancia por esta anomalía, por este tumor que desarrolla en el ojito? Y de pronto se encuentra con un barrio en el lugar donde ella nace, donde ese barrio, pues fulanito ya lo atrapó la tira, ¿no? Sultanito ya apareció muerto, o que esta Dalia la Cerda de repente, o sea, nadie te toca la puerta para entregarte en bolsas a tu prima descuartizada, más que los desamparados es lo que habitan todo el tiempo. ¿Y cómo escuchamos esa clínica? Porque muchas veces en el psicoanálisis se apuesta, ¿no? Que sí, qué bonito, tiremos al paciente en el diván, no, lo tiremos, que hable, que tiene que ir como ir formulando, resignificando lo que le acontece, pero si el desamparo, los acontecimientos tan horribles que nos pasan en la vida, no es solo con circular la palabra, sino hay otros elementos, pero espérenme, me voy a detener. Nos quedamos con esa pregunta. ¿Cuáles son esos elementos para trabajar una clínica de desamparados? Y me regreso al tema de Dalia de la Cerda, en donde te imaginas que esta niña se crece con invasiones muy tremendas orgánicamente, a saber si no en una clínica como Los Ángeles con médicos estudiados en el extranjero, quizá pudiera tener un movimiento mucho mejor el tumor que ella tiene, pero no, ella es tratada en el seguro social, con las deficiencias que tiene el seguro social, ¿no? Le entregan la prima años después en una bolsa negra, su mejor amiga desde el kinder, perdón, desde la secundaria.
la prepa con la que tuvo aventuras muy padres, pues se casa con Juanito, el de la esquina, el alcohólico, la agrede al grado de matarla y de pronto su padre le resulta cáncer. Entonces, no sé ustedes si han escuchado esta palabra de, se me fue la frase, es que en México tenemos frases increíbles, de verdad, todo eso debería ser útil para el espacio clínico, pero no sé ustedes recuerdan esto de que el árbol caído le quieres hacer leña, ¿no? O sea, es decir, a la periferia, al desamparado, constantemente le ocurre. Y ustedes me preguntarán, Evelyn, ¿el desamparo solo es de clases sociales? No, claro que por supuesto que no. Yo tengo pacientes que ganan súper bien, son millonarios en la Ciudad de México, que, no, hombre, uno quisiera tener esa plata. Dice, ¿a poco existe ese dinero? ¿Alguien puede ganar todo eso? Y que tuvieron un desamparo en las infancias. Que también los ricos están desamparados, pero el desamparo no es lo mismo. Que el padre no te haga caso, que la mamá te maltrate, pero estás en un colegio pagado, pero te llevan a Los Ángeles, al hospital, pero tienes vacaciones en Disneylandia, tienes vacaciones en París, estás desamparado, pero no desde algo precario, como lo que le acontece a Dalia de la Cerda, ¿no? Entonces, de repente, Dalia de la Cerda no solo basta con el encuentro con el cáncer, con el encuentro con el tumor de su ojito, de su párpado, no solo basta con encontrar a su prima que se le entregan en una bolsa descuartizada, no solo basta con que su mejor amiga la mata el marido de tantos golpes por violencia física, sino que Dalia de la Cerda no tenía posibilidades en un mundo imposible. Entonces esta morrita mexicana, joven, con todo esto que le pasaba, pues ¿qué creen que empezó a desarrollar? Crisis de pánico. Entonces sí va corriendo al seguro social porque la crisis de pánico la apoderaba, ¿no? Algo le está sucediendo, siente que se va a volver loca, mejor se va a tirar de las vías del tren, mejor se va a matar. Y entonces el médico le diagnostica TLPT, ¿no? Trastorno límite de la personalidad. Dele medicamentos. Y dices, una persona que le entregaron el cuerpo, ay, no imagino recibir un cuerpo de un familiar en bolsas. No imagino lo traumático de saber que no tienes posibilidades para un tratamiento de quimioterapias porque uno, no es fácil adquirir en un seguro social porque hay una cantidad base y tienes que hacer filas para ganarte un lugar. No imagino que tu mejor amiga por violencias, no imagino que tú un día decides no tener hijos y abortas y como puedes tomando un taco y una Coca-Cola y buscas en internet una pastilla para abortar. Y de hecho, Dalia de la Cerda se vuelve una acompañante para abortos en Aguascalientes, para morritas que no pueden tener un lugar seguro, entonces ella le daba la receta que ella tomó para abortar, ¿no? Y con estas características, ¿no creen ustedes que la sintomatología de ataques de pánico, pensando que Freud piensa en primera instancia que el miedo, la angustia, tiene que ver muchísimo con la soledad, con el silencio, con esto que no se acaba y que constantemente vuelve otra vez y hay más resiliencia y hay más resiliencia y hay más cosas devastadoras y hay más cosas devastadoras? ¿Qué no Freud dijo? Así terminó Luminoso, que la soledad, la oscuridad y el silencio son lo que anudan este desborde que tenemos. Entonces la pregunta es, ¿dónde está un otro que sostenga? ¿Dónde está alguien que te diga que esta historia va a acabar? ¿Y dónde está esto de que pueda resignificar si el... ¿Puedo decir groserías? Digo, ay, es que luego se me sale mi lado lepero. Bueno, mira, ya se me fue lo que iba a decir. Bueno, pero bueno, el punto está, si no hay alguien que pueda resignificar, bueno, ya viene mi palabra, ¿no? Si el Ay, me da pena decir, pues este culero, pinche güey culero que trabaja en el Seguro Social no le permite significar, sino le dice, tienes TLP y medícate. Entonces, por obra del Espíritu Santo, las personas que viven en la periferia tienen algo que nosotros, que no tenemos esas condiciones, entre comillas, tienen una ventaja sobre nosotros, es que tienen fortaleza. Y esa instancia psíquica, de repente un día Dalia la Cerda dijo, ya, a la chingada, ya no quiero más operaciones en mi ojo, ya no quiero más medicamento, no puede ser posible que yo no voy a salir de esto. ¿Y qué crees que hizo Dalia la Cerda? Agarró el lápiz y empezó a escribir.
Acá sacó desde los zulos, Medea me bailó Perras de Reserva, Medea me bailó un corrido y empieza a escribir. Y a la hora que tú lees su lectura de ella, ¿te imaginas esta joven adolescente, todo lo que sufrió de la intemperie? La escritura la salvó, pero no solo la salvó, la movió de una condición económica y no solo la salvó, sino también le posibilitó entrar en un mundo diferente. Y también ella dice, hay algo que me encanta muchísimo de ella, que nos pone a temblar demasiado, en donde dice, pues sí, mi güey, todo patriarcal, este macho cabrón, me ayudó para terminar una carrera y fue un hombre. Entonces yo no puedo ver al patriarcado como ustedes blancas, ricas, Virginia Woolf, ciertas feministas que escriben porque su sufrimiento es que las reprimieron. Y cuando ella nos abre una posibilidad de decir, güey, volteen a vernos, porque también estamos las que venimos del desamparo y de la precariedad. ¿Qué lugar tenemos las mujeres? Como dijera Bell Holt, ¿no? No sé si ustedes conocen esta feminista. Si algo me gusta de Freud, y no sé si ustedes lo han cachado, si algo me encanta del psicoanálisis ortodoxo es que Freud nos enseña en primera instancia a leer a otros autores. Esa es la clave del psicoanálisis. No leas al psicoanalista, lee a otros diálogos que van a poder permitir entrelazar. Eso es lo que hacía Freud. Freud leía al sexólogo de la época, Freud leía al psicólogo de la época, Freud leía al médico de la época. Freud todo el tiempo estaba leyendo. Ese es el psicoanálisis. Poder leer a los otros a partir de lo que nos están compartiendo. Dalia de la Cerda abre un parteaguas muy impresionante. En verdad, esta mujer me encantó. Y por eso escribí este de adolescencia desamparadas, crecer en la intemperie del lazo, porque me hizo pensar muchísimo sobre el colapso de lo familiar, me hizo pensar y leer el acting desde un lugar distinto, me hizo pensar la adolescencia no me hizo pensar el desamparo no como un ataque de angustia porque el paciente reprimió algo y entonces tenemos que ir hacia eso reprimido para saber qué es lo que la tiene mal, sino es de no. Hay cosas que nos tienen mal no porque estén reprimidas, es que justamente porque están todo el tiempo a flor de piel. Hay cosas que nos tienen mal no porque están reprimidas, sino están todo el tiempo a flor de piel. Ese es el problema que tenemos a veces en el discurso. No podemos echar todos en el diván porque está a flor de piel. No necesito interpretar lo que le está pasando si me está diciendo, ¿no? Que su madre está a punto de morir. No puedo tirarlo en el diván para interpretar porque el desamparo y el acontecimiento traumático no es una clínica de interpretación. Es una clínica de poner el cuerpo y pensarnos como nos dijo una palestina. Hay una mujer que de verdad se la recomiendo. Se llama, es que no sé cómo pronunciarlo, pero la anoté acá, se llama Saman Hab. No sé cómo puta se escribe, se pronuncia. Es palestina la psiquiatra, esta mujer bella, preciosa, chula. Saman Hab. Ay, no sé cómo se pronunciarán esos nombres. Es palestina. Es una Deletrea, psiquiatra. deletréalo. S de Sabrita, A de árbol, M de mamá, A de árbol, H de higo, espacio, J de Javier, A de árbol, B de bueno, R de Ramón. Samanfar. ¿Quién sabe cómo se pronunciará? Pero me encantó muchísimo que esta Palestina, en tiempos de crisis, pero vaya, qué crisis, porque no crean que esto de Palestina de apenas. Me acuerdo que el año pasado se había ido mi hermano Jack a España a un intercambio de la universidad y me dice, oye, debo ir a una marcha porque es que no manches, están matando a los de Palestina. Y acá en Madrid están haciendo marchas desde hace un año. Y entonces me acuerdo mucho que yo subo en internet, oigan, está pasando esto. Nadie hizo caso el año pasado. Y todos me tiraron de loco en el Facebook, ¿no? Y yo así, ¿qué pedo? Y ahora todo el mundo veo indignado. Y es de, güey, esto no está pasando de un año. En Israel, en Occidente, en todo ya siempre hay guerras y yo creo que uno tiene que pensarse qué tiene que hacer ahí y uno hace lo que puede con lo que debe. Y Samahar, bueno, esta psiquiatra hermosa, oiga, me hubiera puesto, por cierto, ay, para eso mandé a comprar bueno, no sé, eso de Palestina, eso que se ponen. Burka.
ándale, de hecho me lo mandé a traer porque dije, me lo voy a estar poniendo por hacer como acto de solidaridad, pero bueno, hay una frase que me gusta mucho ella, en donde dice que si nosotros queremos pensar en una dirección de la cura, por ejemplo, con Dalia de la Cerda es la excepción. Ella pudo escribir, ella sí pudo resignificar, porque no hubo un otro que la escuchara, pero pudo ella escucharse a través de la escritura. Espero que bueno, de hecho, fíjate que ella comenta que sí, efectivamente la psicología le ayudó bastante. Me imagino que después encontró un buen psicólogo, no desde la moral, sino un bueno desde decir que la pudo escuchar y sostener. Y entre la psicología, entre la terapia, pues, y la escritura, ella puede salir, ¿no? Para caminar una vida distinta de esto tan arraigado, ¿no? Inclusive cuando ella se topa a ir a un restaurante y pedir un alimento y ya no comprar los taquitos de 10 pesos, sino pedir un buffet, ella se sentía culpable. El comprarse unos tenis de marca lo logró, ¿no? Y le daba como pena. No, hombre, ahorita entras a sus talleres y te salen 10,000 pesos un taller con ella. Es carísimo, ¿no? Pero lo vale pagar. Dice Saman Hart, solo los actos de solidaridad internacional, la justicia y la reparación pueden contribuir un proceso de sanación. Uno no puede pensar en una dirección de la cura si no hay actos solidarios, si no hay un otro que te eche la mano, como pensemos en Dalia la Cerda, ¿no? Esta cosa que hace el novio, no te preocupes, abortamos, yo estoy contigo, no te preocupes, yo te pago la escuela, pero también tú échale ganas aquí en la venta de Avon para que pues, podamos comer. O sea, cuando hay actos de solidaridad, cuando hay un estado que repare, porque por ejemplo aquí le echaríamos la culpa al estado de Aguascalientes, ¿no? Le echaríamos la culpa al gobierno del Distrito Federal, le echaríamos la culpa al gobierno de Querétaro, el de Chiapas, el de Veracruz, a todos, porque no están reparando y no están haciendo justicia sobre estos desaparecidos, sobre estos niños violados, sobre estas mujeres y hombres maltratados. ¿Dónde está el estado que repare? Y esta Palestina nos pone a la pista algo que uno no tiene que olvidar para pensar en los desamparados, en el desamparo, que se necesitan actos solidarios, actos de amor, un otro que esté ahí dándote ese cariño que uno necesita cuando está devastado. También necesitamos actos de justicia y de reparación, actos de justicia y de reparación para que pueda haber un proceso hacia una dirección de la cura. Si no, no se puede. Si no, es imposible, ¿no? O sea, ¿cómo le regresas a la señora de Veracruz, de Guerrero, de zonas donde hay playas, en donde de repente llega un huracán y se lleva todo? Y no es de échale ganitas, y no es de que te doy una despensa, y es de, a ver, México, por favor, nos volvamos solidarios, mandemos despensa. No, perdió la casa, construyan una casa para que pueda habitar. No, lo perdió todo, se le murió su hijo, el agua no aparece en los cuerpos de las demás personas. Por favor, reparen. Es muy difícil entrar en la clínica del desamparo, tanto individual, tanto individual como en masivo, porque no se trabaja de manera en solo el diván. ¿Me vienen entendiendo? Es muy complicada esta clínica. Mientras tanto, cuando éste llega desbordado, porque se siente solo, porque se siente devastado, porque no hubo un alguien ahí, porque las cosas siguen resiliendo, porque siguen pasando, ¿qué hace uno ahí? ¿Cómo direccionamos algo ahí? ¿Cómo? ¿No? Bueno, esa es una pregunta que me he estado haciendo constantemente en este dispositivo. En el dispositivo digo que me dedico justamente en la clínica, en donde, fíjate que cuando escribía este texto, yo pensaba también muchísimo en una antropóloga, porque me quedé pensando también sobre las desgracias que pasan de manera individual, como de las desgracias que pasan de manera mundial. También me quedaba pensando como, mira, me gusta mucho algo que dice Anna Tissing, no sé cómo se pronuncia. Toda esta gente occidental, esta gente coreana, esta gente rara, tiene nombres raros. ¿Por qué no se llama, no sé, Claudia López o algo así? No, se apellidan raro, pero digamos Anna Singh o Tenzing, no sé, dice, cuidarse no es escapar, sino es aprender a estar en el desastre. Anna Singh es una antropóloga, por eso les digo, siempre lean otra cosa que no sea psicoanálisis, porque uno aprende más. Anna Singh
me dio una respuesta que yo estaba buscando porque a veces me quemo la cabeza y digo, ¿cómo voy a ayudar a este caso clínico? Hay mucho desborde, tiene ciertas características en la historia. ¿Cómo? Resulta que me encontré con un libro. Ay, de verdad, es un libro hermoso. Lo venden en España. Tarda para llegar aquí en el Ay, caray. Ay, ok. Sí, ya vi mensaje. ¿5 minutos? ¿Cómo? ¿Solo era media hora mi participación? Nada más una cosa, Evelyn, creo que el nombre de Tonatiuh no es muy fácil para los extranjeros de pronunciar. Ah, bueno, sí, pues también no nos quedamos Alcoa atrás. tampoco, ¿no? Este, Oigan, entonces solo era media hora. le damos 5 minutitos más. 5 minutitos más para 5 minutitos más para que te puedan hacer preguntas. ¿No van a querer hacer preguntas? Pues síguele hasta que nos corten la guillotina del CIES. Vas. Ok, bueno, resulta que me encontré con una antropóloga. Está hermoso el libro. Es un libro que no tiene nada que ver con, bueno, pareciera que no tiene nada que ver con la psicología, pero tiene mucho que ver. Resulta que Anne Singh escribió un libro que se llama Las setas del fin del mundo. Es una antropóloga que se dedica a estudiar setas, pero no estudia cualquiera. Yo así le puse ahora en la clínica el acontecimiento, ¿no? Les digo a mis pacientes, no, es que tú eres una Mazutake, igual que yo. Todos los que venimos de historias de terrores somos Mazutake. Resulta que Anna Singh se dedica a estudiar no cualquier zeta en el mundo, solo y exclusivamente estudia la Mazutake. ¿Qué chingada madre es ese hongo? Bueno, y me puse a investigar, ¿no? Así de, ¿qué hace ese hongo? ¿Por qué es tan especial? No mames. Cuando lo vi dije, no mames, somos las víctimas de los acontecimientos traumáticos, somos un Mazutake en este mundo. Resulta que cuando avientan la bomba en Hiroshima o pasa desastre de radiaciones en Chernobyl, ¿te puedes imaginar una bomba atómica, no? Ahí despertar dentro del escombro, dentro de las ruinas, ¿no? Agua, comida, pues hay una bomba atómica, o sea, todo hay ruinas, solo quedan ruinas. Y resulta que en las ruinas, resulta que dentro de las ruinas nacen estas sectas. Son unas sectas que son carísimas porque solo crecen en las ruinas. En lugares que están totalmente devastados crecen y evidentemente se vuelven alimento para las personas en esas situaciones. O sea, si no hay agua, si no hay nada, seguramente un mazutake, un hongo va a crecer. Y resulta que el mundo fungi, el mundo fungi es una cosa maravillosa, encantadora, porque resulta que el mundo fungi, el mundo de las setas, los hongos sirven para que todo lo podrido, ellos lo comen y hacen que las cosas se equilibren. Ustedes saben que en el cuerpo humano también tenemos hongos en nuestra microbiota, tenemos parásitos, hongos, bacterias, en nuestra microbiota intestinal, en nuestra piel, en la vagina, en los genitales. Y por ejemplo, ustedes sabían tantito, es un tip cuando les toque pacientes que de repente te pueden decir, es que traigo una infección leve, ya fui con el ginecólogo, y otra vez, es que tengo cándida, es que otra vez. Mientras tanto, los médicos se quieren deshacer de ese hongo. Es que dicen, es que se alteró tu pH. Resulta que el hongo tiene esa capacidad de destruir lo que no está sirviendo en tu pH y no lo mates. No te metas óvulos porque están reestructurando algo de manera natural y lo dejas en paz y se va solito, ¿eh? Porque el hongo tiene esa capacidad. Resulta que esta T-Sing, Anna T-Sing, empieza a estudiar Mazutake porque le fascinó. Dice ella, no sé, yo quiero mandar a pedir uno, pero dicen que es carísimo. Porque fíjate que pasa algo muy característico. Cuando tú hueles la seta, el hongo, el Mazutake, dicen que huele asqueroso, a estiércol, a mierda, pero se come. Pero para otras personas les huele a una sensación
tan placentera que te lleva a recordar momentos tan hermosos. Qué extraño que una seta es percibido con dos olores distintos en cada ser humano. Entonces, a partir de ello, cuando empiezo a leer así, esta antropóloga que se dedica a estudiar estos hongos, me empiezo a dar cuenta que dentro de las ruinas permiten hacer algo y lo podemos ver como, por ejemplo, en Dalia de la Cerda, que es una Matsutake que nace dentro de las ruinas de la intemperie, hace algo, produce una escritura hacia un feminismo del desamparo, no de las mujeres que están reprimidas, no, habla de situaciones caóticas que viven también otras personas, ¿no? Virginia Woolf, ¿no? La del cuarto oscuro, la niña rica, ¿no? Que le dice a sus papás, papá, mi hermano está abusando de mis hermanas. No, ¿cómo vas a pensar esto, papá? Mi hermano abusa de mis hermanas, ya las ha violado varias veces, no, y termina suicidándose. Virginia Woolf, ¿no? Se me fue el nombre de este Frederick no sé qué, el que escribe la Sinfonía 9, y la que puede producir este Beethoven, la de Escucha, hermanos, la canción del... No, no, por ejemplo, Frederick, tú un padre, hijo de puta, un mierda militante que le agarró todos sus escritos a Frederick, no sé cuál es su apellido, búsquenlo, es el que escribió Sinfonía 9 de Beethoven, le rompe todos sus escritos, sus poemas, le dijo, esto es maricada, esto es pendejada, tú tienes que ser militar, le pegaba y entonces entra en un estado de resiliencia porque lo mandan en una escuela militarizada porque el papá quería que Frederick fuera un militar, desarrolla una enfermedad y se muere. Entonces, sí me da una pista de decir, sí es cierto, en medio de las ruinas puede surgir un alimento para la humanidad. Y ese alimento para la humanidad puede ser un poema, puede ser una danza, puede ser un libro, puede ser la invención de algún medicamento, si ustedes se van a buscar la historia de mucha gente que produce algo, te vas a dar cuenta que es un mazutake que vino desde las ruinas, ¿no? Y bueno, les iba a contar más cosas, pero me dijeron que ya acabó mi participación y bueno, este es el libro en el que compilo. También el año pasado les llevé otro libro, la de las mujeres en la posmodernidad. Actualmente pues sigo trabajando mucho con cuestiones del desamparo, lo ominoso, las transgresiones. Es una clínica que me gusta acompañar y sostener. No sé otra cosa más que hacer clínica. Y bueno, y me encontré con la fortuna de conocer gente que de repente me recomienda lecturas tan hermosas. Y ahí me ves ahí comprando libros que no tienen que ver con el psicoanálisis, que me han permitido poder escuchar, acompañar y mover mucho una clínica en donde yo pensé que tenemos que callarnos, hay que llevar un encuadre. No, cuando hay mucho desamparo hay que ser demasiado, demasiado sinceros en nuestro dispositivo, ¿no? Tenemos que ser demasiado netas, ¿no? No, no quieren gente fría de pase, cállese, váyase, ya, no. Hay que ser también demasiado humanos y sinceros en un dispositivo donde al otro lo han destruido por completo, ¿no? Bueno, eso es lo que hago. Mucho gusto, soy Evelyn Constantino. Así me encuentran en Facebook o en encuentros psicoanalíticos. Y no sé si me quieran hacer alguna pregunta, pregúntenme algo, si no voy a pensar que estuvo mal mi participación. No, Evelyn, la verdad, muy bonita participación. Ya viste que quitaron la sección de preguntas, pero vamos a darles chances de preguntar, ¿no? O sea, creo que es importante esto que dices, como muchas veces los médicos o algunos terapeutas lo que hacen es retraumatizar al paciente al no escucharlo, ¿no? O sea, como el caso de esta chica que en lugar de ponerle un título de TLP, o sea, escuchar su discurso para entender Claro, está viviendo, ¿no? Entonces nada más la retraumatizamos y peor, ¿no? claro. Pero bueno, pregunta, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Podrías pasar al frente, aquí está el micrófono. Hola, soy Perla. Hola, Perla. Me quedo con qué elementos encontraste, cuáles fueron esos elementos que encontraste para trabajar con los pacientes desamparados.
así como los que tú consideres que fueron los que pueden quizás rescatar de alguna forma al paciente? Mira, fíjate, Perla, qué bueno que me preguntas eso. Yo me he encontrado con dos cosas, con una dificultad y la otra yo le he nombrado, así lo nombré en mi dispositivo, como que nosotros los psicoanalistas o los terapones nos volvemos una prótesis psíquica. No sé si en algún momento te acuerdas que Freud había escrito lo de análisis terminable interminable. Y parece que Freud nos pone la pista que hay análisis que no se terminan. ¿Por qué? Lo que yo me empiezo a encontrar de que es así igual, por ejemplo, un acontecimiento traumático en la parte física, cuando hay un accidente automovilístico o en la fábrica se rebana el brazo o no sé, se le va una varilla y le tienen que extraer el ojo. Bueno, me estoy hablando de términos así grandes. Uno necesita una prótesis, porque hasta ahorita la ciencia no ha desarrollado, todavía la UNAM sigue en investigaciones de cómo lograr que el ser humano pudiera así como la babosa, ¿no? La parte si se vuelve a regenerar, no han encontrado cuál es la pieza para que también nos regeneremos como ciertos animales, ¿no? Entonces, esta persona le ponen una prótesis para que empiece a hacer esos movimientos o el que pierde las piernas. Y yo dije, bueno, me parece que hay ciertas clínicas en donde somos la prótesis psíquica del paciente, en donde venga a hablar. Y aquí estamos, porque sigo todavía, Perla, trabajando con pacientes así. Yo también sigo buscando en mi propia vida, por los acontecimientos que yo digo, todavía sigo buscando qué más hago y también dentro de ello he encontrado como una, el análisis se vuelve interminable. Dos, también he aprendido a que tenemos que buscar recursos de maternarnos o de autocuidado. Sí, así, fíjate que tengo, bueno, con colegas que coincidimos con este tipo de clínicas, empezamos como a hacer como cuidados tan básicos y tan primarios con nosotras. Y también a mis pacientes, por ejemplo, haz de cuenta que yo inventé unos formatos, uno que le puse el cuidado de sí. Es un formato bien raro que hice y se los doy a mis pacientes cada año, en donde les pongo cuestión, de verdad, Perla, de verdad, cosas que dices, ay, Evelyn, no mames, ¿qué tiene que ver eso? No, es que de verdad, los pacientes tienen que hacer prácticas de cuidado, de verdad, cosas así como, ¿usted cree en Dios? ¿Practica una religión? Evelyn, ¿para qué putas quieres que tu paciente vaya a yoga, meditación? No, sí, claro, porque las ficciones nos sostienen en un mundo de caos. Tenemos que agarrarnos de algo. En ese formato de cuidado de sí, les digo a mis pacientes, "Hey, acuérdense de ir al ginecólogo, vayan al urólogo, hay que hacernos estudios de sangre, hay que descansar, acuérdense que hay que tener dos o tres, ahorita por un acontecimiento que tuve de manera personal, bueno, me ha llovido, o sea, me ha llovido las muertes ahorita en mi vida, así horrible. Yo dije, no, pues yo me tengo que cuidar porque es horrible tener dos putazos de dos muertes, ¿no? Es horrible. Entonces lo que yo hice, dije, no voy a dejar de trabajar. Entonces muere mi familiar, ¿no? Mi hermano y unos meses mucho antes muere mi padre. Y lo que empecé a hacer es clínica, clínica, clínica. Desde enero no me he dado vacaciones. Mis pacientes me dicen, Evelyn, ¿va a suspender porque hay puente? Y yo, no, la veo. Y de repente y digo, no, ya que me estén diciendo 4, 5, 10 pacientes, porque ya saben que no he tomado vacaciones y ellos se lo huelen. El día martes amanecí mal, tuve que cancelar a todos mis pacientes. El miércoles me puse peor, ahorita sigo así y es como, el descanso es fundamental. A mí me cuesta. Ahorita dije ni madres, nomás que pasen mis dos duelos y ahorita ni madres descanso, pero el cuerpo te lleva a descansar con la enfermedad. Este es un extremo mío. Entonces, Perla, empecé a aprender que hacer prácticas de cuidado, empecé a aprender el tema del descanso, que ahorita me estoy haciendo pendeja, la neta, porque esto duele un chingo. No quiero que llegue diciembre porque a huevo tengo que descansar. Yo no quiero parar mi clínica en diciembre, pero lo tengo que hacer, pero no quiero. Soy el de los catafixio para en enero a mis pacientes. Me hicieron, oiga, no, estoy viendo, ¿no? El descanso, estar todo el tiempo con análisis, pero hay una práctica, hay otra en donde me he visto muy complicada,
porque hay otra en donde realmente, así como Dalia la Cerda, también me ha tocado pacientes en donde requieren la reparación de, y no he encontrado, Perla, la manera de que podamos trabajar implícitamente con gobierno. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Yo como psicoanalista. De repente me he peleado con los güeyes del Instituto de Psiquiatría de la Ciudad de México, que por cierto me mandaron una chingada, también el director de acá del hospital por una paciente grave que tengo y que fue así como le dije, es que ustedes no me quieren escuchar, es que yo ya no quiero que a mi paciente le den 9 medicamentos, paren, ya paren, o sea, y me pongo y no te escuchan, Perla. Entonces también me he encontrado con una cuestión que los casos graves no te permiten los otros y siguen siendo partícipe de todo este síntoma y me siguen desgraciando el caso, ¿me explico? Me lo siguen desgraciando y es caótico y es frustrantísimo. Pero los que vienen de estos desamparos más leves, desamparos en donde tuvieron solo un abuso sexual infantil y jamás les volvió a pasar, mamás que le daban Coca-Cola a mis pacientitos en vez de darles pecho, pero solo fue una temporada, que no fue como Dalia de la Cerda en todo este extremo, con ellos pues nos volvemos en una prótesis psíquica, ¿me explico? Pero el otro sigue siendo mi tema ahí que sigo desarrollando. Pero hasta ahorita solo me he peleado con los psiquiatras y no ha funcionado. Y fíjate que una de mis pacientes, que es un caso así grave, ¿sabes qué me pide? De verdad ella me lo pide, porque la verdad ya no sé qué hacer en este caso. ¿Sabes qué es lo único que me pide en el dispositivo? De verdad, te queda 40 minutos sin hablar. Estamos viéndonos. Bueno, ya no me ven porque está así. 40 minutos sin hablar. 10 minutos antes que termine la consulta, me dice, Evelyn, ¿me puedo ir al diván y me abrazas? Bueno, ahí se acuesta ahí. Yo me pongo ahí donde está mi gatito, ella se recuesta, la abrazo y le empiezo a acariciar acá y le empiezo a cantar una canción de cuna, siempre. Y le estoy cantando una canción de cuna. Eso ha hecho que los intentos suicidas hayan bajado severamente. Eso ha permitido que ella empiece a tomar un poco de confianza al terapón que está ahí frente. Y a veces le digo, pero ¿para qué más abrazos? Si lo que yo quiero es que puedas habitar el mundo y seas feliz. Nunca me dicen nada, solo quiere que la abrace. Entonces, es un ir y venir de estar buscando caso con caso, porque con cada paciente Perla es como particular. No sé si te fui clara. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Verdad? Una pregunta rápida, porque ahora sí ya se acabó el tiempo, que llegue el siguiente ponente. Eh, Hola, soy Alejandra, soy egresada de la maestría de psicoterapia psicoanalítica y me resonó mucho este tema con respecto a uno de los primeros pacientes que tuve. Me mandaron dos pacientes, uno de 5 años y uno de 8 años, los cuales habían presenciado el asesinato de su padre. Fue atacado en una riña y ellos presenciaron cuando lo mataron. Entonces, bueno, la pregunta es si este tipo de pacientes también se consideran como el desamparo, o sea, no precisamente como en algo traumático a nivel masivo, sino, o sea, me resonó mucho al desamparo de que lo vivieron en ese momento y que no hubo manera de que ellos lo pudieran no presenciar. Gracias. Gracias, Ale. Sandra. Mira, si algo hay que rescatarle a Freud, que no se equivocó, pero él no sabía que en algún momento íbamos a utilizar su técnica. Ya ven que Freud estaba necio de rescatar lo reprimido y hacerlo consciente para que resignificara el paciente. Todo eso está perfecto en él. Resulta que casos así que nos llevan a flor de piel, así le llamemos un caso de flor a piel, que está ahí literal, está ahí el caso, no es en la represión, no es a nivel inconsciente, es a nivel de experiencia real y en tiempo y forma. Así como el tuyo, con un pacientito igual que le habían matado, bueno, todo bien cabrón, porque el día que le mataron a la madre, este niño pierde al padre porque resulta que el padre había asesinado a la mamá y frente a él, igual que el caso tuyo.
Con mi chiquitito nos pusimos a jugar. Durante 6 meses se la pasaba recreando el escenario, ¿no? Me mataba, me mataba, me mataba, me mataba, pero pasaba algo bien interesante. Siempre que llegaba a la consulta se hacía mierda, se hacía popó. Entonces, como en ese entonces tenía mi consultorio cerca del mercado de la Cruz, la señora me decía, ahorita regreso y se iba. Yo no entiendo por qué la señora, y yo también de sonsa, no se me había ocurrido decirle, cada vez que venga, venga a acompañar, por favor. No se nos ocurría a las dos estábamos patas para arriba. Así, el síntoma transferencialmente nos agarró a ambas, un feminicidio tal cual, ¿no? Entonces la señora se iba a comprar pañal, limpiaba al niño, se metía conmigo y era, abuelita, no me vayas a dejar, abuelita, no te vayas a ir, abuelita, estás aquí. Todas las primeros meses, fueron como 2 meses, tenía miedo de estar conmigo. De ahí me mataba. Hasta los 8 meses dejó de matarme, pues me mataba y que recreaba la escena, recreaba la escena, recreaba la escena. Sería como el paciente que llega y te está diciendo, es que mi esposo no me quiere entender, ya le dije, y al otro día es que mi esposo parece que no me quiere, ¿no? Pero ellos jugando, jugando. Una de las cosas que hay que hacer en el desamparo, en estas situaciones de homicidio, en estas situaciones de secuestro, por ejemplo, de feminicidios, hay que hacer que el paciente relabore, que siga hablando de eso, que deje registro y al mismo tiempo hay que incitar a la represión y solito se reprime, ¿eh? Ya cuando mi paciente, ¿saben por qué me lo quitó la señora? Porque luego el niño me dice, ¿saben cómo se dio cuenta que se murió su mamá? Un día había un teléfono ahí en el consultorio viejo. Entonces me agarra el teléfono el niño y dice, ¿me pasa a mi mamá? Es que quiero hablar con ella. Psicólica, su teléfono no sirve, mi mamá no me escucha. Le dije, no la escucha porque su madre está muerta. A partir de ahí cambió el juego. Empezó a llevar carritos y jugábamos y en diciembre me dice el niño, Psicólica, ¿qué pasó? ¿No quieres ser mi mamá? Le dije, no puedo ser yo tu mamá, es tu abuela la que te cuida ahora. Entra la abuela para decirle unas cositas, ¿no? Y el niño le dice, abuela, le dije a la psicólica si que puede ser mi mamá. Y la señora ya no regresó. Y después la busqué y le dije, señora, ¿qué pasó? No, 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 ahorita no puedo pagar las sesiones, así está bien. Y ya habíamos avanzado con el niño. Sí, Ale, todos los casos traumáticos tienen que reprimirse después de haberse elaborado. ¿Para qué quiere uno tener la escena acá? Como, así como ustedes nunca se han dado cuenta que los médicos insisten que durmamos mucho porque el sueño es reparador para tanto enfermedades como para los órganos, ¿no? El olvido es reparador para el acontecimiento traumático. Hay que olvidarnos de lo que nos dolió. Bueno, Evelyn, ahora sí ya te tenemos que cortar. Sí, muchas gracias, ahora sí, ya 11:58, muchas gracias. Y bueno, me dio mucho gusto. Nos vemos. Gracias, Evelyn. Adiós. Va, bye bye.